conocimientos y que sin que su orientación política afecte su respuesta. Le pregunta lo siguiente: ¿crees que entre la parranda de precandidatos habilitados está el que es, el que puede, e incluso entre aquellos que son independientes? Bueno, lo que pasa es que, como él mismo dice, eso está muy revuelto, no se sabe quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato. Si algún inhabilitado al final el gobierno lo deja hacer o si no lo deja hacer. Es decir, es un mundo totalmente oscuro, es un mundo que no se puede entender. Hay una cantidad de candidatos, muchos no tienen ninguna posibilidad, se lanzan ahí tal vez buscando legítimamente una posición política. Es decir, hay que esperar que eso se decante. O para otros procesos más adelante, claro, gobernaciones, o para ser diputado. diputados. Bueno, yo cuento de ese grupo, de tantos candidatos, hay por lo menos la mitad que se están lanzando no para ser presidente, sino para que los metan en unas planchas parlamentarias, y eso es perfectamente lícito. Por eso es que uno no puede adelantarse. Yo por lo menos no puedo adelantarme. Falta mucho para... Porque no sé quién puede ser candidato, quién no y quién va a ser al final. Porque, por ejemplo, hay candidatos que están y que tienen, a mi manera de ver, mucha opción, como es el caso de Rosales. Pero Rosales está en una cuerda floja. No se sabe si va a ser o no va a ser. Retiraron su candidatura de la primaria pero, y dijeron que van a apoyar, que van a buscar el consenso. Ajá, pero no sé, él no ha dicho que no va a ser candidato. Él dijo, no voy para las primarias, como tampoco va el Conde del Guácharo. Como el Conde. Entonces son muchas interrogantes que también están ahí camino a la presidencial. Esas primarias están en pico de Zamuro. Porque uno se amanece todos los días viendo el periódico de qué pasó con las primarias. Es que todo está en un mundo muy incierto. Entonces, para emitir juicio hay que esperar. Y hay que ver las alianzas. Ahora leía de forma extraoficial, esto es extraoficial, que leía a través de las redes sociales del político. Fuerza Vecinal apoyaría la candidatura de Próspero. Y bueno, todos estos son elementos. Primero empiezan a rodar como esas noticias extraoficiales o por confirmar. Y luego hay mucho camino de aquí a la elección presidencial. Yo tengo una para candidatura en la alianzas. cabeza, pero no voy a decir nada. Yo tengo una candidatura en la cabeza de una persona que... ¿Qué elementos tiene esa persona? Ya que no quieres mencionar el nombre, pero al menos dinos los elementos que tiene la persona. No, con los elementos tú adivinas quién es. Bueno, pero... Entonces no quiero, porque no se sabe si puede ser candidato o... Ajá, ya es un hombre. No sé. Fíjate que vacilé en decir candidato. Sí, pero creo que... una nueva candidatura que estaría por anunciarse. Una nueva candidatura que podría estar por ahí. Que pudiera estar. Pero en este momento están ocurriendo acontecimientos que podrían, dentro de poco, darnos una respuesta. Bueno, en términos generales, ¿qué elementos debería tener esa persona que asuma el liderazgo de la oposición venezolana? Como una vez me preguntaron que yo dijera las medidas del candidato o de la candidata que a mí me gustaba. Yo dije que 90, 60, 90 y se pusieron bravos. 90, 60, 90. Carlos, para que le des una respuesta a nuestra audiencia, que hoy eres nuestro invitado y tienes que por lo menos dar las cualidades que debería reunir esa persona que asuma como... Bueno, es que las cualidades platónicas las conocemos. Debe ser una especie una especie de ser con conocimientos, no que tiene que ser un erudito, pero con conocimientos del país, saber coordinar equipos, tener sentido común, que es el menos común de los sentidos, no hacer disparates, no tener una tradición de disparates detrás, porque eso no es currículum, tener digamos una tradición de comportamiento sensato. Eso es lo que se le pide a un líder, ¿no? No tiene que ser un genio de la literatura, ni del arte, ni de la poesía, ni tiene que ser un erudito, ni sabérselas todas. Tiene que ser una persona con sentido común, con autodominio, con coherencia, con serenidad. Esas son las condiciones para un líder. Y un mínimo de valor personal. No que tenga el valor de un torero, no tiene por qué ser un conductor de Fórmula 1, pero tener un mínimo de valor. Por el lado de la oposición, además que reúna no me vayas a seguir los distintos factores de la oposición, esa persona que tenga la capacidad de unir, si es posible, que existe una figura que pueda unir a todos los sectores. Eso sí no lo veo, que haya alguien que pueda unir. O a la mayoría.
pero sí unir por debajo al país. Además, reconciliar con otros sectores. Sí que tenga la posibilidad de acceder a la gente. A mí no me interesan tanto esas cúpulas políticas que están demasiado enredadas en su propio mundo, pero que sí pueda llegarle a la gente, porque los políticos no le hablan a la gente, se hablan ellos mismos. Y ahora, por el lado de la revolución bolivariana, ¿cómo ves al candidato Nicolás Maduro? Bueno, el candidato Nicolás Maduro el año pasado llegó a estar muy bien. En las encuestas estaba en una posición bastante solvente. Después de ciertos errores de política económica que cometieron, la situación desmejoró. Ahora el gobierno, por supuesto, tiene que hacer un cambio económico con resultados inmediatos y tiene que lograr que no haya sanciones, que se levanten las sanciones. Y ahí vamos al tema de las negociaciones. Porque si no yo veo que se puede empastelar el cuadro político mucho, porque la oposición tiene razón cuando dice no pueden haber elecciones con inhabilitados. Y el gobierno tiene razón cuando dice, bueno, no puede haber elecciones con sanciones. Entonces, ese es el punto para mí, la piedra miliar de un proceso de normalización del país. Y un proceso que nuevamente esas peticiones de ambos lados están sobre una mesa de negociaciones con fechas allí por concretar, con pasos aún por definir, pasos concretos que puedan dar avances significativos y avances que den soluciones y respuestas. Bueno, y además yo veo un retroceso en la actitud, en la comprensión norteamericana de lo que está pasando en Venezuela. Yo veía que había un avance, parece que estaban entendiendo. Pero ahora el cortoplacismo creo que los vuelve a traicionar. ¿Por qué lo dices, Carlos? Bueno, ya para irnos. porque creo que están pensando que hay que sancionar al gobierno para hacerlo perder las elecciones. Y resulta que eso es mucho más complejo. Y que es una política sobre la que incluso otros sectores de la oposición han pedido que se revise y que además se escuche más allá del grupo de la plataforma. Es que el unitaria. problema es que si no se levantan las sanciones, pues puede ocurrir lo indeseable. Sí, porque el gobierno, yo te digo, el gobierno no va a entregar los ministerios a cambio de calabozo. Bueno, eso es una cita que ya nos comentaba y es el tema que está allí pendiente en la agenda. Las negociaciones entre el gobierno venezolano, la plataforma unitaria con la intermediación de Estados Unidos, ahora otros países también se han unido a ese proceso, Colombia, Argentina, Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien también dentro de una reunión especial que realizaron en la cumbre Unión Europea-CELAC, pues habrían dicho que todos coincidían en que sí, Venezuela no debería tener sanciones, pero también a un proceso de elecciones libres, justas, y además añadieron que sean inclusivas, es decir, que se elimine el tema de las sanciones. Nos despedimos, doctor Carlos. Cambian sanciones por habilitación. Bueno, vamos a ver cómo avanza ese proceso. Y sobre todo que dé respuestas a las soluciones, que dé respuesta a los problemas que hoy tiene la población venezolana, esas soluciones que todavía no han llegado y que la población clama que sean hoy esas respuestas. Nos despedimos, será hasta una nueva edición. Recuerda